Hay una coincidencia que llevas semanas viendo y que todavía no has podido explicarle a nadie sin que te miren raro. No porque seas supersticiosa, sino porque lo que estás sintiendo cuando ocurre no encaja en ninguna de las dos explicaciones que el mundo tiene para esto. Y eso, exactamente eso, fue lo que Jung pasó 30 años de su vida intentando entender. Hoy te cuento lo que encontró y por qué tardaron décadas en dejarle publicarlo. Piensa ahora mismo en la coincidencia más extraña que hayas vivido en los últimos meses. No la expliques, no la analices, solo tenla presente. Vamos a volver a ella antes de que termine este video y cuando lo hagamos va a significar algo diferente de lo que significa ahora. Antes de que Jung fuera el psicólogo más citado del siglo XX, antes de que sus libros estuvieran en todas las facultades de psicología del mundo, fue un psiquiatra en Zúrich al que sus colegas empezaban a mirar con cierta desconfianza. Porque Jung hacía algo que ningún psiquiatra respetable hacía. Tomaba en serio lo que sus pacientes le contaban que no podía explicarse. Los sueños que se repetían durante años con la misma sensación, aunque cambiaran los escenarios. Las palabras que aparecían en el libro justo cuando las necesitaban. Los encuentros que no deberían ocurrir y ocurrían. Los números que aparecían en los momentos que cargaban más peso. Sus colegas tenían una explicación para todo esto. Sesgo de confirmación. Pensamiento mágico. Necesidad de encontrar patrones donde no los hay. Y Jung les respondía con una pregunta que ninguno de ellos podía contestar bien. ¿Por qué entonces ocurre siempre en los momentos de mayor transformación? ¿Por qué desaparece cuando la vida está en modo automático y se multiplica exactamente cuando algo dentro de la persona está cambiando de forma irreversible? Nadie tenía respuesta para eso. Así que Jung decidió encontrarla él. Corría 1930 cuando atendía a una paciente que llevaba meses sin avanzar en terapia. Era una mujer brillante, racional hasta los huesos. Cada vez que algo incómodo asomaba en la sesión, el intelecto lo aplastaba antes de que pudiera llegar a la superficie. Jung sabía lo que necesitaba ocurrir, pero no encontraba la manera de romper ese muro. Una noche, la paciente tuvo un sueño. En el sueño alguien le regalaba un escarabajo dorado, una cetonia, el escarabajo de la resurrección en el antiguo Egipto, el símbolo de lo que muere para que algo nuevo pueda nacer. Al día siguiente llegó a la consulta a relatar ese sueño. Y mientras lo hacía, Jung escuchó un golpe en la ventana detrás de él. Se giró. Una cetonia, un escarabajo de color verde dorado, exactamente la misma especie. Intentaba entrar por el cristal desde fuera. Jung abrió la ventana, cogió el escarabajo con la mano y se lo entregó a su paciente sin decir una sola palabra. Algo se rompió en esa mujer. No su racionalidad, su rigidez. El muro que llevaba décadas impidiendo que lo inconsciente llegara a la conciencia. Y desde ese momento el proceso avanzó de una forma que no había sido posible en meses de trabajo. Jung escribió sobre ese caso que fue el momento en que comprendió que estaba ante algo que no podía seguir ignorando. Y en lugar de descartarlo, decidió pasarse los siguientes 20 años entendiéndolo. 20 años que le costaron la reputación 2 veces y que cambiaron para siempre lo que sabemos sobre cómo funciona la psique humana. Ahora viene la parte que la mayoría de personas no conoce. Cuando le cuentas a alguien que ves 11-11 en los momentos más cargados de tu vida, recibes siempre una de 2 respuestas. La explicación científica fría, que es el sesgo de confirmación, que tu cerebro filtra miles de números al día y solo recuerda los que le interesan. O la explicación mística, que es el universo enviándote mensajes, que los ángeles te hablan, que estás en el camino correcto. Y tú estás en el medio, sin poder quedarte del todo en ninguna de las 2, porque la primera descarta algo que sientes en el cuerpo como real, y la segunda lo convierte en algo demasiado genérico, demasiado fácil, demasiado separado de lo que tú específicamente estás viviendo.
Lo que Jung descubrió es la tercera opción, la que no descarta tu experiencia, la que no la convierte en superstición, la que la pone exactamente donde pertenece. Jung propuso que existe lo que él llamó el inconsciente colectivo, no el inconsciente personal, el tuyo, con tus traumas y recuerdos específicos, sino una capa más profunda, una que compartimos todos los seres humanos sin excepción, un sustrato de la psique que contiene los arquetipos, los patrones, las imágenes primordiales que aparecen en todos los mitos, en todos los sueños, en todas las culturas del mundo, sin que nadie se los haya enseñado. El héroe, la madre, la sombra, la bruja, el umbral, aparecen en culturas que nunca se conocieron, separadas por miles de años, con las mismas formas y los mismos significados, porque están en la psique antes de que nazcamos. Son la arquitectura profunda de lo humano. Y Jung propuso que ese inconsciente colectivo no está separado del mundo exterior de la forma en que creemos, que bajo ciertas condiciones, en los momentos de transformación profunda, en los umbrales, en los procesos donde el yo antiguo ya no cabe en el espacio que la persona está ocupando, la psique y los eventos del mundo exterior se sincronizan. No de forma causal, no porque uno provoque al otro, sino de forma simultánea, con el mismo significado, en el momento exacto en que ese significado puede ser recibido. A eso lo llamó sincronicidad, y tardó décadas en publicarlo porque sabía que iba a destruir su reputación. Lo publicó a los 77 años, casi al final de su vida, con el respaldo del último hombre del que nadie podría sospechar misticismo, Wolfgang Pauli, Premio Nobel de Física, el hombre que describió el principio de exclusión cuántica, uno de los arquitectos de la mecánica cuántica moderna. Pauli también había vivido las coincidencias, y tampoco podía explicarlas con la física que había construido con sus propias manos. Así que juntos publicaron un libro que la academia tardó décadas en tomarse en serio, y que hoy, con lo que la física cuántica ha descubierto sobre la no localidad y el entrelazamiento de partículas, suena menos extraño de lo que sonó en 1952. Si esto te está resonando de una forma que no esperabas cuando abriste este video, quiero que lo dejes en los comentarios. No el número que ves. Eso es lo de menos. Cuéntame en qué momento de tu vida empezaron a aparecer estas coincidencias con más frecuencia. ¿Qué estaba cambiando entonces? Porque los comentarios de este canal son de las conversaciones más honestas que conozco, y lo que tú escribas ahí le va a importar a alguien que lo necesita leer. Ahora, la parte que más me ha costado articular con claridad, porque sería muy fácil salir de este video viendo significado en absolutamente todo, y eso tampoco era lo que Jung enseñaba. Hay una diferencia entre una sincronicidad y el pensamiento mágico. Y esa diferencia está en el cuerpo, no en la cabeza. La sincronicidad, según Jung, tiene 3 características que tienen que estar presentes al mismo tiempo. La primera, el evento externo y tu estado interno comparten el mismo contenido simbólico. No es cualquier coincidencia. El escarabajo de la paciente de Jung no fue significativo porque fuera un escarabajo. Fue significativo porque era el mismo símbolo que había aparecido en su sueño la noche anterior. Y ese símbolo estaba directamente relacionado con lo que ella necesitaba integrar en ese momento de su proceso. Si no hay esa correspondencia específica entre lo que está ocurriendo dentro y lo que aparece fuera, no es sincronicidad, es coincidencia. La segunda, va acompañada de una respuesta emocional intensa e inmediata. No es una conclusión intelectual de que esto debe significar algo. Es una sensación en el cuerpo que llega antes de que el pensamiento tenga tiempo de analizarlo. Algo que se siente como verdadero de una forma que no necesita explicación. Si tienes que convencerte de que algo es significativo, probablemente no lo es. La tercera, y esta es la más importante, el significado lo construyes tú, no lo importas de ningún sistema externo. Los sistemas que te dicen que el 333 siempre significa protección,
o que el 1111 siempre significa que estás en el camino correcto, están haciendo exactamente lo contrario de lo que Jung proponía. Están sacando el trabajo de dentro tuyo y poniéndolo en un catálogo genérico que puede aplicarse a cualquiera. Y lo que hay dentro tuyo no es genérico. ¿Recuerdas la coincidencia que te pedí que tuvieras presente al principio? Aplícale estas 3 preguntas. ¿Qué estaba procesando en tu interior en el momento exacto en que ocurrió? No en general, muy concreto. ¿Qué decisión llevabas posponiendo? ¿Qué parte de ti estaba muriendo para que otra pudiera nacer? ¿La respuesta que sentiste fue en el cuerpo antes que en la cabeza? ¿El significado que le das es tuyo? ¿O es un significado que tomaste prestado de otro lugar? Si las 3 respuestas apuntan hacia adentro, no hacia afuera, estás en el territorio que Jung estaba describiendo. Hay un patrón que Jung observó en todos sus pacientes que estaban en proceso de individuación. Las sincronicidades no se distribuyen de forma uniforme a lo largo de la vida. Se acumulan en los umbrales, en los periodos donde algo en la persona está muriendo para que otra cosa nazca, donde el yo antiguo, el que aprendiste a ser para sobrevivir, para no generar conflicto, para que los que te quieren pudieran reconocerte, ya no cabe en el espacio que estás ocupando. Cuanto más avanzaba el proceso de individuación en sus pacientes, más sincronicidades reportaban, más coincidencias imposibles, más encuentros que no deberían ocurrir, más números que aparecían en los momentos más cargados. Porque el inconsciente colectivo se activa cuando la psique está en movimiento, cuando está cruzando un umbral. Y esos números que llevas semanas viendo no son el mensaje. Son la señal de que hay un proceso en marcha dentro de ti que es más grande de lo que puedes ver desde donde estás ahora. La pregunta que Jung habría hecho no es qué significa el número. La pregunta es, ¿qué está intentando completar tu psique en este momento de tu vida? ¿Qué conversación no has tenido todavía? ¿Qué has dejado de ser para que los demás puedan seguir viéndote como siempre te han visto? ¿Qué parte de ti lleva meses llamando a una puerta que todavía no has abierto? Ese trabajo nadie puede hacerlo por ti. Pero hay algo que Jung dejó escrito en sus últimos diarios, los que su familia tardó décadas en dejar ver al público, que creo que necesitas escuchar. Jung publicó La sincronicidad en 1952. Tenía 77 años. En esos diarios escribió que lo más perturbador de su propio proceso no fueron los pacientes, ni los experimentos, ni la oposición académica durante décadas. Fue la certeza creciente de que la psique humana no tiene los bordes que creemos que tiene. Que hay momentos en que lo de dentro y lo de fuera dejan de ser mundos separados. Y que esos momentos siempre ocurren cuando una persona está dejando de ser quien creyó que era para convertirse en quien siempre fue. Siempre en el umbral. Siempre en la transformación. Nunca cuando la vida está quieta. Si llevas semanas viviendo estas coincidencias, hay algo importante ocurriendo en las capas más profundas de tu psique, aunque todavía no tengas palabras para nombrarlo. Y la pregunta no es si es casualidad, la pregunta es si estás dispuesta a mirar hacia dónde estás señalando. Cuéntamelo en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida empezaron? ¿Qué estaba moviéndose entonces? Y si aún no te has suscrito y este tipo de conversación es lo que buscas, este canal es exactamente eso. Una conversación que no tiene otro lugar donde ocurrir. Nos vemos en el siguiente video.